Entonces, según la función más o menos fisiológica, ustedes van a poder determinar hacia qué tipo de soplo vamos a estar refiriéndonos. Entonces, como les dijo el doctor, el soplo fisiológicamente es el paso turbulento, sea porque la válvula está o muy estrecha, que eso se le conoce como estenosis, o sea que la válvula esté en incapacidad de su cierre o esté dilatada, que esa es la insuficiencia como tal. Él les explicó de pronto el cuadrito del 32 y del MT, de la mitral, tricuspidia y pulmonar aórtica. El cuadrito no explicó él. ¿No les explicó eso? ¿El cuadrito es como tal? No. No. Entonces ahorita les explico. Verán. Entonces, cuando ustedes hablen de soplos, exactamente, los soplos también, al igual como en las fallas cardíacas que ustedes vieron que tenían unas clasificaciones, también tienen un sistema de clasificación. Y es si el soplo ustedes lo escuchan en la sístole o en la diástole. Eso es lo inicial cuando ustedes detectan un soplo. ¿Listo? Entonces, los soplos se pueden clasificar según el espacio o durante todo el ruido que ustedes lo escuchan. Por ejemplo, ustedes ya saben fisiológicamente a qué se corresponde el R1 y el R2. Sí. ¿Ya vieron eso? Listo. Entonces, cuando ustedes escuchan todo un soplo que compromete absolutamente, cuando ustedes miran que el soplo compromete todo un ruido, se conoce como un soplo pansistólico. ¿Listo? Cuando compromete un soplo que es únicamente desde el inicio, pero que no compromete con el ruido, es decir, se alcanza a escuchar como un tum, se conoce como un soplo proto, y este lo podemos llamar si es sistólico o diastólico. En el caso de si un soplo es meso, es decir, se escucha tanto el inicio como el final del ruido, pero en la mitad se escucha un soplo, se lo conoce como un soplo mesosistólico. Y el telesistólico o telediastólico al final del soplo. Esto hace referencia nada más es como a los nombres que les colocaron a los soplos para, según el orden en el que se encuentren o en el orden en el que ustedes escuchen. Normalmente en un soplo que ustedes van a escuchar como pansistólico o pandiastólico, no van a escuchar ningún ruido, sino simplemente el soplo completo y al final el ruido. ¿Listo? Más o menos, si soy claro en esa parte. Esos son los tipos. Ahora sí, los soplos también se pueden clasificar en soplos que la literatura los describe como crescentes y decrescentes, haciendo referencia a que los soplos se hacen de mayor intensidad o de menor intensidad, o inclusive ustedes pueden ver inclusive que los soplos se pueden tornar como soplos en diamante, que es como crescente y decrescente. Decrescente. Ajá. Que es como el soplo inicia, crece, aumenta su intensidad y luego disminuye. Ese es un soplo crescente decrescente. Ese es en diamante. Exactamente, ese es el que se conoce como soplo en diamante. Aquí, como pueden ver, por ejemplo, aquí van a encontrar un soplo crescente y acá uno decrescente. Es de esa manera, pero literalmente los soplos son los que se conocen en esa clasificación. ¿Listo? Ustedes van a clasificar si el soplo es de característica sistólica o diastólica y si el soplo es completamente compromete todo el ruido, compromete solo el inicio del ruido, la mitad del ruido o al final del ruido. ¿Listo? Con eso ustedes hacen una clasificación a la hora de hablar de los soplos cardíacos. Entonces, verán, ahorita les voy a poner un soplo cardíaco y ustedes me van a decir si es un soplo. Este es un soplo que les voy a poner que es de característica sistólica completamente. Y ustedes traten de. ¿Se dan cuenta que se escucha un pedacito de la sístole y empieza el soplo y luego diástole? Exactamente. Y es así como se escuchan estos soplos. Lo importante es que ustedes entiendan es eso, que ustedes al escuchar un soplo determinen lo que les acabo de decir.
si es sistólico, si es diastólico y en qué momento ustedes lo escuchan, si compromete todo el ruido, la mitad del ruido o al final del ruido. ¿Listo? Para que ustedes sepan la clasificación y decir, es un soplo proto, es un soplo pansistólico, un soplo meso, un soplo telediastólico o telesistólico. ¿Listo? ¿Qué otra clasificación existe? Existe una clasificación que la conocen como la escala de Levine para determinar la intensidad en la cual ustedes van a escuchar el soplo. Entonces, las intensidades van desde la grado 1 hasta la grado 6 y estas van a determinar aproximadamente cuál va a ser el grado de compromiso de la válvula, si es que está tan estenosada, si está tan insuficiente. Por ejemplo, ustedes en la anterior clasificación de los soplos, de todos los soplos, ¿cuál creen ustedes que sea el más grave? Era un soplo, un pansistólico. Exactamente, un pansistólico. Eso quiere decir que en este caso la válvula puede estar o muy estenosada o ya completamente dilatada e insuficiente. ¿Listo? En cambio, los soplos, pues que son como más benignos, por así decirlo, que no comprometen un grado tan estenosado de la válvula, van a ser los proto o los tele. ¿Listo? Con respecto a los grados, hace referencia nada más al grado en el que ustedes van a determinar en que se encuentra el soplo. Por ejemplo, en un grado 1 es un soplo que es apenas auscultable con el fonendoscopio y es un soplo muy tenue. El grado 2 es un soplo que ya es más auscultable, inclusive ya es como a las maniobras que... ¿Ustedes recuerdan cuáles son las maniobras para auscultación cardíaca? ¿Ya miraron auscultación cardíaca? No, me faltaba la El auscultación. doctor se las mencionó. ¿Se acuerdan de la maniobra de Harvey, de Sarkozy? Ese es para el PMI, en unas partes sí. Exactamente. Esas también les van a servir para aumentar la auscultación cardíaca. En estos casos también las pueden usar debido a que estas maniobras como tal exacerban la auscultación de los soplos como tal. ¿Listo? Entonces estas maniobras les van a servir para hacer esa auscultación. ¿Los puntos de auscultación cardíaca ya los vieron? Sí. ¿Sí? ¿Eso sí? Ah, bueno, listo. Entonces, grado 3 hace referencia a un soplo que ya es de intensidad moderada, pero que no tiene frémito. ¿Sí conocen lo que es el frémito? El sonido, es como... El frémito Sí, como como tal un es roce. que a la palpación ustedes van a sentir un roce, Sí. exactamente, van a sentir eso. Es exactamente eso mismo. En el grado 4 ya es de una intensidad intermedia, pero el frémito es, por así decirlo, un frémito leve, y el grado 5 y grado 6 ya es lo que ustedes conocen como el trill. No sé si el doctor les habló en la anterior clase de trill. Bueno, se escribe T-H-R-I-L-L, trill. ¿Listo? Ese es como tal el soplo palpable, el soplo que ya por así decirlo ustedes van a escuchar y es un soplo pansistólico o pandiastólico, y a la misma vez es un soplo que ustedes al hacer palpación cardíaca, así como cuando hacían la palpación del PMI, ustedes van a sentir la vibración del corazón, y se trata de un compromiso de una válvula que se encuentra tan estenosada que ya el compromiso ya se siente sistémicamente. ¿Listo? Entonces, en sus historias clínicas, ¿ustedes cuáles creerían que es la forma adecuada en el caso de que ustedes se encuentren en un soplo? ¿Cómo colocarían en su historia? Primero, si es sistólico o diastólico, en qué foco. Bueno, primero en qué foco, si es sistólico o diastólico, y ya definir si se puede en los grados y intentar ya, bueno, si es sistólico o diastólico, dependiendo de los focos, ya mirar si es que es estenosis o insuficiencia. Exactamente. Entonces, vean, ustedes siempre van a colocar lo que ustedes aprendieron al inicio de semiología, ¿no? Colocan los ruidos cardíacos rítmicos, regulares, y entonces ustedes, normalmente los soplos se pueden auscultar en más de un foco, eso deben tenerlo en cuenta. Por ende, en la historia clínica siempre tienen que colocar de mayor intensidad el soplo y en qué foco lo van a encontrar. ¿Listo? Porque dependiendo de eso ustedes van a determinar semiológicamente qué válvula es la que se encuentra comprometida. ¿Listo? Entonces supongamos es un soplo de la válvula tricuspide. Entonces ruidos cardíacos rítmicos regulares, se ausculta soplo, entonces ahí ya colocan, supongamos que es un telesistólico, soplo telesistólico grado 3
de predominancia en el foco mitral. ¿Listo? Nunca se olviden de especificar literalmente sistólico, diastólico, la naturaleza del soplo, si es TLFAN y el grado. ¿Listo? Y de predominancia en dónde. Entonces, este cuadrito es un cuadrito más o menos que les va a servir a ustedes para determinar el tipo de soplo que ustedes escuchan, hacia qué hace referencia, y la clínica del soplo hacia dónde se va a aproximar. ¿Listo? Entonces, como ustedes saben, las válvulas mitral y aórtica son de la cavidad izquierda. Entonces, esas se van a comportar tal cual como una falla cardíaca izquierda. Y la tricuspide y pulmonar son derechas, se van a comportar tal cual como una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Listo? ¿Eso claro? Listo. Entonces, aquí literalmente lo que les hice es como una comparación fisiológica de lo que normalmente hacen las válvulas, y si ustedes escuchan un soplo, ¿hacia qué corresponde? Por ejemplo, las válvulas auriculoventriculares, es decir, tricuspide y mitral, durante la sístole del ventrículo, ¿qué deben hacer normalmente? Para que la sangre no haga flujo retrógrado. Deben cerrarse, exactamente. Si ustedes escuchan un soplo en sístole, en una de esos focos, sea el tricuspidio o el mitral, va a corresponderse a una insuficiencia. ¿Sí me hago entender? Porque las válvulas normalmente durante la sístole tienen que estar cerradas. Y en la diástole, que es la relajación de los ventrículos, esas válvulas tienen que estar abiertas. ¿Listo? Si ustedes encuentran un soplo diastólico en uno de los focos de las válvulas auriculoventriculares, vamos a hablar de una estenosis, porque esas válvulas tienen que estar abiertas durante la diástole para hacer el llenado de la precarga y todo lo que ustedes ya saben. Y en el caso de las válvulas aórtica y pulmonar pasa todo lo contrario. Durante la sístole ventricular, esas válvulas tienen que estar abiertas para ir a la circulación pulmonar y a la circulación sistémica. Si ustedes escuchan un soplo en la sístole, en alguno de esos focos, sea el pulmonar o el aórtico, ¿a qué se va a corresponder? ¿En dónde? ¿En qué? En la pulmonar o en la aórtica, un soplo en sístole. Ah, estenosis. Estenosis, exactamente, funciona al revés. Y si es en diástole, insuficiencia. ¿Listo? ¿Somos claros? Es un poco fácil de entender cuando ustedes lo entienden así. ¿Listo? O sea, sí, no te preocupes, lo de escuchar, pues eso ustedes lo tienen que entrenar en la práctica. Esto es como para que ustedes entiendan la teoría de las cosas. ¿Listo? Inicialmente tienen que entender la teoría para ya llevarlo a la práctica. Si quieren, al final hacemos ejercicios de escuchar y vamos evaluando pues, cómo van mejorando esa parte, ¿no? Entonces aquí están las maniobras que les mencionaba que ustedes pueden utilizar para mejorar la auscultación en caso de que ustedes detecten un soplo, pero el soplo no sea completamente claro o no sea tan auscultable o a ustedes se les dificulte pues, hacer la clasificación de la naturaleza de ese soplo. Entonces pues, pueden utilizar la posición de pachón, que es, ustedes ya saben, de cúbito lateral izquierdo. El médico se coloca por detrás del paciente y empieza a auscultar en los focos pulmonares. La maniobra de Osuley, que es básicamente pedirle al paciente, bueno ahí está mal, pero es pedirle al paciente que se acueste y levante tanto los brazos como las piernas. Eso va a aumentar la frecuencia de los ruidos cardíacos y su intensidad, debido a que al hacer levantamiento de miembros superiores y miembros inferiores, la sangre por gravedad se va a ir hacia abajo, se va a ir hacia el corazón. Y eso va, como por así decirlo, a aumentar el flujo sanguíneo en el corazón y entonces se van a amplificar esos ruidos cardíacos. Y la maniobra de Rivero-Carvalho, que es otra que ustedes pueden utilizar, que es pedirle al paciente que haga una inspiración profunda sostenida, y esto va a aumentar los ruidos cardíacos del lado derecho, debido al hacer una inspiración profunda los pulmones se llenan de aire y hacen que todo el flujo sanguíneo se vaya hacia la cavidad derecha. ¿Listo? Entonces esas son maniobras que ustedes pueden utilizar en caso de que ustedes detecten un soplo, pero que se les haga difícil como tal hacer la determinación de esa naturaleza de ese soplo. ¿Listo? Bueno. Entonces tenemos que ver 8 patologías en total, referencias a las estenosis y a las insuficiencias, sea de cada una de las 4 válvulas. Entonces es como tal la clasificación anatómica de las valvulopatías. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí más o menos? ¿Y todos? Bueno. Entonces empecemos con la estenosis mitral.
La estenosis mitral hace referencia como tal a la estrechez de la válvula mitral en el momento de la sístole de la aurícula izquierda, que impide o retrasa el llenado del ventrículo izquierdo como tal. Entonces, cabe resaltar que entre las enfermedades etiológicas y de la mayoría de las valvulopatías, la etiología que tiene mayor predominancia es en las enfermedades reumáticas, tales como son la fiebre reumática o enfermedades que tengan que ver con el lupus eritematoso sistémico, las colagenopatías como la artritis reumatoide, todas estas lesiones, porque estas generan anticuerpos contra el tejido colagenoso. Y ustedes, como se darán cuenta, pues si recuerdan en la anatomía cardíaca, las válvulas están sujetas por los músculos papilares y por unas cuerdas tendinosas. Y estas en las enfermedades reumáticas tienen predilección hacia esas zonas, por las cuales o pueden debilitar esas cuerdas tendinosas, pueden debilitar el músculo cardíaco y por ende generar una valvulopatía, sea por estrechez o sea por insuficiencia. ¿Listo? Existen otros tipos de lesiones, como por ejemplo los tumores que se pueden generar a partir de vegetaciones por lo de la fiebre reumática. ¿Ustedes han escuchado qué es la fiebre reumática? Eso. O también a partir de la endocarditis infecciosa, que es la formación de vegetaciones a nivel de estos músculos y de las cuerdas y que las debilitan como tal. Cabe resaltar entonces, ustedes fisiológicamente entenderán que debido a que está estrecha esa válvula, lo que va a generar es una dilatación y una hipertrofia, pero auricular, no ventricular. ¿Listo? Porque la que se va a dilatar y va a generar un flujo retrógrado hacia la circulación pulmonar. Entonces, clínicamente, ustedes, ¿qué es lo que van a encontrar? En la estenosis mitral, ustedes no van a encontrar un PMI desplazado. Como ustedes se acuerdan, por ejemplo, ¿se acuerdan de la falla cardíaca izquierda? PMI desplazado, estertores, listo, perfecto. En este caso, una forma de diferenciar la estenosis mitral de la estenosis aórtica, por ejemplo, que ambas son valvulopatías izquierdas, es esa. La mitral no genera desplazamiento del PMI porque el ventrículo izquierdo no se dilata. ¿Listo? No se está dilatando, y si ustedes entienden fisiológicamente es por esa razón, porque lo que está estenosado es hacia la parte de la aurícula. ¿Listo? La que va a generar es una dilatación de la aurícula, pero estertores sí van a encontrar, porque la aurícula va a llegar a un momento en el que no va a ser capaz de retener tanta sangre y entonces empieza el flujo retrógrado y se comporta tal cual una falla cardíaca del lado izquierdo, que presenta disnea, que presenta estertores, que presenta ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la cual hablamos en la anterior clase. ¿Sí recuerdan? Eso. Ahí está la clínica. Si ustedes entienden eso fisiológicamente, es muy fácil interpretar la clínica. Disnea, ¿por qué? Porque el flujo, por así decirlo, los pulmones están encharcando, la sangre está haciendo todo eso. Pueden encontrar hemoptisis en estos pacientes. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, la microcirculación de los pulmones está tan saturada de venas que estas pueden inclusive romper y irse hacia el lecho pulmonar, lo cual se traduce como hemoptisis. Palpitaciones pueden encontrar también porque, como ustedes podrán interpretar, por así decirlo, el corazón va a hacer taquicardia debido a que la precarga del ventrículo izquierdo se está disminuyendo debido a que el paso es estrecho, es insuficiente. Entonces el corazón y el cuerpo, el organismo lo va a interpretar como que estamos bajos de volumen, tenemos que aumentar retención de líquidos y tenemos que aumentar la frecuencia cardíaca, y se empieza a traducir como palpitaciones, y también se puede presentar como se activa pues el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y empieza a haber síntomas de encharcamiento pulmonar más que todo. ¿Listo? Fenómenos tromboembolíticos. Ustedes han escuchado, ya miraron el electrocardiograma ustedes, ¿no? ¿Ya miraron lo que es la fibrilación auricular? Listo. Entonces, si ustedes recuerdan bien, el nodo sinusal, ¿en dónde se encuentra? En la aurícula derecha, exactamente. ¿Y el nodo sinusal qué importancia tiene? Es el marcapasos natural del corazón. Exactamente, es el marcapasos. Entonces ustedes interpreten. Ese marcapasos genera fibras nerviosas también hacia la aurícula izquierda para que haga contracción y por el haz de His para los ventrículos. Si empieza a haber dilatación por donde pasan esas fibras y el músculo empieza a engrosarse, ¿qué creen que va a pasar? No se va a poder contraer porque no te va a llegar. Exactamente, las aurículas pueden entrar en una arritmia, y
y hacer una fibrilación, que en vez de hacer esto, empiezan a hacer. ¿Y eso qué complicación va a generar? Que la sangre no siga su cauce normalmente. Ustedes imagínense a la sangre como un río, que tiene que seguir un cauce. El cauce no va a seguir, se va a estancar, y entonces dentro de esa aurícula la sangre se va a empezar a coagular. Y esa es la principal complicación de las fibrilaciones auriculares, que generan trombosis, y esos trombos pueden afectar desde la parte pulmonar hasta la parte del cerebro. Entonces una complicación grave de estos pacientes es que ellos empiezan a presentar fenómenos tromboembólicos. ¿Listo? Ya saben por qué. Y finalmente pues los signos del derrame pleural, que esos ustedes ya los conocen. ¿Listo? Clínicamente, ¿qué van a encontrar? La fase de Courvoisier, que es una fascia cianosante central, en otras palabras, es decir, presentan cianosis central de los labios, de la mucosa. También pueden presentar en algunos casos acrocianosis, pero el pulso de estos venosos, el pulso se va a encontrar aumentado. ¿Por qué creen que se encuentra aumentado el pulso venoso de estos pacientes? Por la Acuérdense congestión. que les dije de los riñones. Por ¿Qué la hacen los congestión y riñones por al lo que detectar? aumenta La retención de líquido, y todo ese líquido se va a los vasos de capacitancia, que es decir, las venas, que empiezan a hacer éstasis. Y el pulso arterial en sus inicios puede encontrarse normal, pero cuando se desarrolla ya, el pulso empieza a caerse, empieza a dar un pulso un poco más débil. ¿Listo? A la palpación cardíaca, ustedes en este caso, como les dije, ese pedacito está mal, ignórenlo. No hay aumento del PMI porque la cavidad cardíaca izquierda del ventrículo no hace dilatación, y eso es como la principal diferencia entre la que van a ver del otro lado izquierdo, que va a ser la de la aórtica. La aórtica sí hace el desplazamiento del PMI. Entonces, el foco en el que ustedes van a detectar este soplo va a ser el foco mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal y en la línea medio clavicular del lado izquierdo. ¿Listo? Ustedes ahí van a encontrar el principal foco de auscultación en el caso de que ustedes encuentren una estenosis. Entonces, ¿de qué características habíamos hablado que es una estenosis mitral? Si encontramos un soplo, acuérdense, ¿qué hace la válvula mitral durante la sístole o la diástole para que haya estenosis? Cuando hay una estenosis es en diástole el problema. Exactamente, es un soplo diastólico. Este va a ser netamente un soplo diastólico. Entonces, en los soplos ustedes también pueden encontrar asociaciones a chasquidos. En este caso, la literatura lo define como un soplo en el cual está precedido de un chasquido de apertura. Ese chasquido de apertura se produce por la fuerza que tiene que vencer la aurícula dilatada frente a una válvula mitral que está estenosada. Entonces ustedes escuchan el ruido, literalmente se escucha un chasquidito pequeño y el soplo. ¿Listo? Entonces la principal característica de estos soplos es que son soplos mesodiastólicos, o en el caso de que ya sea un compromiso total pueden ser soplos pandiastólicos. ¿Listo? Entonces ahorita lo vamos a escuchar y traten de determinar. Pues ustedes fíjense en la imagen, el soplo que van a escuchar es esa imagen, y traten de determinar o traten de cuadrar el soplo en qué orden va, literalmente. Al final está el soplo. Ahí. Si ustedes escuchan ese tum es la sístole. ¿Listo? ¿Sí lo escuchan? Tum. Listo. Ya detectaron eso. Está el primer ruido y ahora traten de detectar dónde está ese chasquido. Si escuchan que antes del soplo se escucha un tutú. Exactamente. Eso quiere decir que hay la presencia de un tercer ruido. Es decir, es un soplo que tiene 3 ruidos y el soplo que está comprometiendo a la diástole. Sí, sí, está bien.
un soplo diastólico, netamente diastólico. Si vieron que es diferente del inicial que les mostré, el inicial que les mostré se lo he explicado un poquito más clarito. Estos son más difíciles de detectar normalmente. Bueno, pasemos a la insuficiencia. La insuficiencia mitral hace referencia a la incapacidad del cierre de la válvula mitral en el momento de la sístole ventricular izquierda, y por ende este soplo va a ser un soplo sistólico. ¿Listo? La etiología, la misma que les mencioné, desde enfermedades reumáticas, endocarditis infecciosa, pero aquí ya se agrega una tercera patología. Las insuficiencias también pueden darse por una debilidad de la pared ventricular en pacientes que tengan un antecedente de infarto agudo de miocardio, ¿sí? Debido a que si hay un infarto en la pared del miocardio como tal, que debilite a esos músculos que sujetan a las cuerdas tendinosas, estos van a presentarse como debilidad y la válvula no va a tener la capacidad de cerrarse. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Listo, perfecto. Entonces, la fisiopatología es la misma. Va a presentar un flujo retrógrado, es decir, en vía circulación sistémica y en vía circulación hacia la aurícula izquierda. Y por ende, por ese flujo retrógrado, entonces, por así decirlo crónicamente, la precarga del ventrículo izquierdo se va a aumentar más y más, hasta que este sí genera tanto dilatación e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esa es una forma clínica de diferenciarlas, ¿no? La estenosis de la insuficiencia como tal. Y este flujo retrógrado también se va a comportar tal cual una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, porque si hacen sobrecarga hacia la aurícula izquierda, el flujo sanguíneo también va a hacer sobrecarga hacia la parte pulmonar. Y también entonces clínicamente se va a traducir como cianosis, estertores, disnea, apnea, disnea paroxística nocturna. ¿Listo? Si se dan cuenta que si ustedes entendían el cuadrito inicial es básicamente fácil de interpretarlo, lo de la falla cardíaca. Listo, exactamente. Y estos también pueden presentar arritmias, lo mismo que el anterior. ¿Por qué? Por la dilatación auricular. ¿Listo? Aquí es importante que ustedes también hagan la palpación del pulso, todo lo que comprometa estas partes. ¿Por qué? Porque el pulso arterial, en este caso, va a ser, ustedes ya vieron los tipos de pulsos. Los pulsos Magnus, Parvus, Tardus, Celer. Celer. Exactamente. Este va a ser literalmente un pulso Magnus Celer, así se lo conoce, de la insuficiencia mitral. ¿Por qué? Porque va a ser un pulso de un ascenso y descenso rápido, debido a que la sobrecarga, o por así decirlo, la FEBI, que ustedes ya conocen que es, del ventrículo izquierdo, está baja, porque no solo está siguiendo la circulación aórtica, sino también está haciendo flujo retrógrado. Y precisamente por esa misma razón se cae esa presión arterial. ¿Listo? Es un pulso arterial de ascenso y descenso rápido. Y ustedes a la palpación cardíaca, en este caso, sí van a encontrar desplazamiento del PMI, porque en este caso sí hay hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo. ¿Listo? El foco va a ser el mismo. En el foco mitral, en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, y este va a ser un soplo de característica sistólica. En un inicio puede ser un soplo protosistólico hasta que ya se vuelve una estenosis tan grande, perdón, una insuficiencia tan grande, dilatada, que ya puede ser un soplo pansistólico. ¿Listo? Entonces ese fue el soplo que ustedes... En estos casos puede acompañarse de un tercer ruido. El tercer ruido puede o no puede estar presente. ¿Y ustedes recuerdan cuál era la fisiología del tercer ruido? ¿Por qué se generaba el tercer galope, por la dilatación del Por la ventrículo. dilatación, exactamente. Cuando una cavidad cardíaca se dilata, hace tercer ruido. ¿Listo? Entonces verán que este soplo es mucho más fácil de auscultar. Ese es diástole. Pum. Sí, La última es diástole. El último es sistólico. Por ahí. Ese es sístole. Exactamente, es un soplo sistólico. El último diástole. Va, diástole. Si ustedes se dan cuenta, se alcanza a escuchar un pedacito de la sístole. Como que Ajá, exactamente, escucho tú. ¿Se lo alcanzan? Traten de coordinarlo con la imagen.
menos así es como ustedes tienen que determinar la diferencia entre un sistólico y un diastólico. Bueno, como ustedes ya vieron, electrocardiograma, entonces, ustedes hablaron en el electrocardiograma de la hipertrofia auricular. Exactamente. ¿Cómo se representa en el electrocardiograma la hipertrofia auricular? Depende si es auricular derecho o izquierdo. Si es auricular derecho es con un pico y auricular izquierdo es más alargada. En la onda P. ¿Y ustedes hablaron de la P mitral? ¿Escucharon alguna vez de la P mitral? Esa sí no. ¿No escucharon de la P mitral? Bueno, normalmente en el electrocardiograma se la conoce como P mitral a la onda P, que es como una N alargada. ¿Listo? Esa se la conoce como la P mitral. Ustedes la pueden encontrar tanto en la estenosis como en la insuficiencia mitral. Por lo que habíamos hablado, principalmente va a haber una dilatación de la aurícula, principalmente. En este caso, la aurícula izquierda. Y esa aurícula, como se hipertrofia y se dilata, se va a traducir como una corriente eléctrica de una P mucho más alargada. Entonces ustedes no van a encontrar una onda P que normalmente la medida de cuánto es. 2 cuadritos. Exactamente, 2 cuadritos. Van a encontrar una P que puede ser mayor a esos 2 cuadritos y lo que se conoce como P mitral es esto. Es una onda P que ustedes la pueden mirar como una N, literalmente. Se mira una P como N. Cuando ustedes encuentren ese signo, dicen es una P mitral y bien sea una estenosis o una insuficiencia mitral. Por eso de ahí salió el nombre de la P mitral, porque es indicativo de hay una falla en la válvula mitral. ¿Vale? Esa es la forma en la cual ustedes encuentran. En estadios avanzados ustedes pueden encontrar ya ritmos de fibrilación auricular. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuáles son las condiciones en el electrocardiograma para hacer diagnóstico de una fibrilación? RR irregulares, esa es una. Presencia de... ¿Qué es? Ondulaciones, no. Sí, las ondulaciones eran, pero no me acuerdo bien. Ausencia de ondas P. RRs irregulares. ¿Cuál es la otra? Listo. Con eso ustedes más o menos ya van a aprender a hacer como tal el diagnóstico de una fibrilación. Y entonces las fibrilaciones normalmente se hacen por lo que ya habíamos hablado, ¿no? Y se dilatan las cavidades auriculares, se altera todo el circuito eléctrico del corazón. ¿Listo? Al igual que en la falla cardíaca, el examen gold estándar para hacer todo el diagnóstico de las estenosis va a ser el ecocardiograma, porque el ecocardiograma les va a permitir medir el grado de estenosis o de insuficiencia de la válvula y qué tan afectada o no afectada está. Pero que no se les pase siempre que a un paciente en el cual ustedes sospechen que ya haya hipertrofia y más encima que le escuchan un soplo, hacerle un electrocardiograma, porque eso a ustedes les va a brindar información de la forma estructural, de cómo están estas aurículas. Entonces ustedes ya saben, encontramos en el electrocardiograma una P mitral, ya están diciendo, eso es sinónimo de que la aurícula izquierda se está dilatando. Entonces hay que buscar la causa, ¿será una estenosis o será una insuficiencia? Y finalmente, en una placa de tórax también lo que ustedes van a encontrar es lo que se encontraba tal cual en la falla cardíaca izquierda, sino que tengan en cuenta que de predominancia, cuando se habla de insuficiencia o estenosis mitral, la dilatación va a ser predominantemente de la aurícula. ¿Sí? Pues ustedes pueden encontrar los signos de estasis venosa, todo lo de la radiopacidad, de lo cual les hablaba el doctor Melo, que se debía por los infiltrados que puede haber, pero no van a encontrar predominantemente una hipertrofia del lado izquierdo. Si ustedes se dan cuenta, miren que el lado izquierdo del corazón se conserva, no está tan hipertrofiado. La que se hipertrofia es la aurícula, así se la mira grande. ¿Listo? Listo, pasemos a la segunda válvula, que es la válvula aórtica. Entonces empezamos por la estenosis. La estenosis aórtica hace referencia a la estrechez de la válvula aórtica durante la sístole ventricular. Esta, su causa, puede ser netamente valvular, puede ser supravalvular o subvalvular. Cuando nos referimos a valvular, hacemos referencia a el daño se encuentra directamente sobre el tejido que forma la válvula. ¿Listo?
Subvalvular hace referencia a el daño que puede estar en los músculos tendinosos o en los músculos papilosos y las cuerdas tendinosas. Y supravalvular hace referencia a una patología netamente de la aorta. ¿Listo? Porque aquí, en este caso, como estas válvulas están conectadas directamente con la arteria aórtica, un daño o una patología de la arteria aórtica también puede afectar a las válvulas. Normalmente también tenemos a las enfermedades reumáticas, calcificaciones valvulares, endocarditis infecciosas, y en estas también podemos hablar de las cardiopatías congénitas también. Por ejemplo, una de las cardiopatías congénitas que puede generar afección de la aórtica va a ser un ductus arterioso persistente, que es decir, una conexión entre la arteria aórtica y entre la arteria pulmonar que se conserva durante la etapa embriológica. Normalmente, embriológicamente, eso es normal, pero si ya persiste, se vuelve patológico. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Secundario a esa estrechez que va a generar el ventrículo, como no puede eyectar toda la sangre, el ventrículo izquierdo empieza a dilatarse, se hipertrofia, se dilata y otra vez el mismo cuento, falla cardíaca del lado izquierdo. Pero en este hay una característica también importante que lo puede permitir ayudar a diferenciar de la mitral. ¿Listo? Si ustedes se acuerdan qué signo, y ustedes ven ahí lo que es síntoma, qué síntoma que ustedes ven ahí está presente que en las afecciones mitrales no estaba. La angina. La angina, exactamente. Resto, sí. ¿Por qué creen que genera angina? Por el sobreesfuerzo que ocasiona, creo No, que acuérdate que el anterior no, hacía sí. palpitaciones. Las palpitaciones es la traducción de sobreesfuerzo. No, se me fue. La causa es anatómica, netamente anatómica. Puede estar más cerca del esternón, a la parte external. Hay una mayor Va compresión. la por ahí. pregunta, ¿de dónde salen las coronarias? Ahí está la Ah. respuesta. Acuérdense que las arterias coronarias salen directamente de la arteria aórtica. Las coronarias salen de ahí, de una. Si el flujo de sangre estrecha a la aorta, ¿qué va a pasar con las coronarias? No pasa el flujo y el corazón lo va a sentir como una isquemia, literal. Por eso pasa la angina. ¿Listo? Otro síntoma que pueden experimentar ellos es el síncope o ya la pérdida de conciencia, porque acuérdense que al disminuirse también el flujo sistémico se va a afectar el flujo del cerebro. El cerebro también empieza a traducirse como debilidad, cansancio, hasta que se desmaya, síncope. Y la disnea de la que ya habíamos hablado, estertores, ortornea, disnea paroxística nocturna, que ustedes ya saben. ¿Qué características semiológicamente va a tener? Un pulso de ascenso lento y una amplitud disminuida. Se conoce como un pulso tardus palpus. Se va a traducir en esta patología. Entonces, ustedes hagan referencia a que una válvula estenosada no deja pasar la sangre hacia la circulación sistémica. Y es decir, el poco flujo que pasa hacia la aorta se va a traducir como un llenado de las arterias sistémicas muy bajito. Por ende se va a traducir un pulso bajito, lento, una curva lenta y descendente. Literalmente es un pulso flojo, suave. El paciente, ustedes inclusive lo van a sentir al palparlo, va a estar frío, va a estar con bradicardia, ¿sí? Y es precisamente por esa razón, más los síntomas que ya hablamos. En este caso, estos pacientes sí van a encontrar un PMI desplazado, porque sí se alcanza a hipertrofiar. Esa es la diferencia de la mitral. ¿Listo? Y el soplo que ustedes van a auscultar lo van a hacer en el foco aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal, en la línea paraesternal del lado derecho. ¿Listo? Ustedes ahí van a auscultar ese soplo. Este es un soplo, entonces acuérdense de la característica. La válvula aórtica, durante la sístole ventricular, ¿qué tiene que hacer? Abrirse. Entonces este va a ser un soplo sistólico, porque quiere decir está estrechada. ¿Listo? El típico soplo de las válvulas aórtica y pulmonar son los soplos en diamante. Ellos se presentan tal cual como soplos en diamante. Entonces
Ese es un soplo que ustedes lo pueden describir. Soplo creciente o decreciente o soplo en diamante. ¿Listo? Van a escuchar ese soplo sistólico. Si se dan cuenta que en un punto del soplo la intensidad aumenta más y luego cae. Pues obviamente lo que me interesa es que ustedes aprendan a diferenciar un soplo sistólico de uno diastólico. Ya, con eso me doy por bien servido. Porque lo de detectar la naturaleza, si es tele, si es proto, si es meso, si es pan, eso ustedes lo van a ir agarrando con la práctica. Eso no es inmediatamente. Pero sí es importante que sí aprendan a determinar al menos la naturaleza del soplo, sistólico y diastólico. Porque con eso ustedes ya van a decir, ¿es una estenosis? ¿Es una insuficiencia? ¿Y en qué válvula? ¿Listo? Eso es lo único que ustedes tienen que saber. Ya poco a poco se van a ir agarrando a la explicación, ¿sí? Porque los miro con cara de asustados a los otros. ¿Listo? Bueno, ahora sí pasemos a insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica hace referencia a la incapacidad del cierre de la válvula aórtica durante la diástole ventricular izquierda. Causas las mismas. Fiebre reumática, daño de las válvulas, endocarditis infecciosa, alteraciones congénitas. Bueno. Y entonces en esta, ¿qué se va a traducir? Durante la diástole del ventrículo izquierdo, como esa válvula está en incapacidad de cerrarse, la sangre, ¿qué va a hacer? Fluye y se regresa. Literalmente hace eso, porque el ventrículo está haciendo bien su trabajo, eyecta. La sangre pasa por la arteria aorta. Pero como esta válvula no se cerró durante la diástole, esa sangre hace regreso. Y eso ya van a ver por qué es importante. Entonces, ¿cómo se va a traducir? Hipertrofia, dilatación y por ende falla cardíaca del lado izquierdo. Y la falla cardíaca del lado izquierdo, yo creo que ustedes ya están cansados de escuchar lo mismo. Pulmones encharcados, estertores, disnea paroxística nocturna, ortopnea, disnea de esfuerzo, palidez, en este también pueden comprar síncope, astenia, dinamia, pero aquí va la diferenciación entre una estenosis y una insuficiencia aórtica. Acuérdense, ¿qué encontraban ustedes de diferencia en la estenosis aórtica? Era la angina, era una, y el pulso arterial. El pulso era un pulso parvus tardus, ¿de acuerdo? Estenosis de la aórtica. Aquí, en la insuficiencia aórtica, lo que vamos a encontrar es un pulso Magnus Eller, a diferencia de la otra. ¿Por qué ese pulso Magnus Eller? Porque literalmente lo que va a hacer la sangre es lo que hablamos. La sangre hace su flujo normal hacia la arteria aórtica, es decir, el pulso asciende, pero desciende rapidito porque precisamente la sangre se regresa. ¿Listo? Esa va a ser la causa fisiológica del pulso, la diferenciación del pulso. En la estenosis la sangre es insuficiente, entonces no puede elevar el pulso. En esta sí lo puede elevar, pero se cae rapidito porque la sangre se regresa. Y otra principal diferencia es cuánto es lo normal de diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. 40. 40, exactamente. Las cifras normales arteriales, acuérdense, son 120, 80. ¿Listo? Y el promedio de diferencia es 40. En este caso, ustedes lo que van a encontrar es un pulso arterial sistólico normal y un pulso arterial diastólico caído. Precisamente por eso, porque la sangre se regresó. Entonces, en este caso, ustedes ya van a encontrar presiones arteriales de 120, 60, 50. 120, 50, por ejemplo, pónganle que encuentren. ¿Cuánto es la diferencia que hay entre 120 a 50? Exactamente, 70. ¿Es normal que haya una diferencia de 70? No. Esa es una característica semiológica de la insuficiencia aórtica. Y es precisamente por lo que les cuento.
Sí tiene la capacidad de elevar la presión sistólica, pero la diastólica se cae porque la sangre hace flujo retrógrado. Eso, perfecto. Y el PMI también se desplaza porque a la palpación cardíaca, porque ustedes, pues como entenderán, se hipertrofia y se dilata. ¿Listo? Se acumula la sangre en el ventrículo izquierdo. Foco va a ser el mismo, la predominancia en el foco aórtico, segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Y este va a ser un ruido netamente diastólico y es un ruido de característica decreciente, es decir, ustedes lo encuentran en su totalidad o al inicio o a la mitad, pero es un ruido que en el inicio del R2 ustedes lo van a escuchar fuerte y después poco a poco este disminuye. ¿Listo? Ahorita van a escuchar. Naturaleza del soplo, sistólico o diastólico. Diastólico. Escuchen, si ven, es netamente diastólico. Y se dan cuenta que la intensidad del soplo es más fuerte al inicio, Sí. porque al final se escucha más suavecito. ¿Listo? Vale. En exámenes clínicos, ¿qué creen que pueden encontrar en la estenosis aórtica y en la insuficiencia aórtica? Acuérdense que en esta ya hablamos que hay dilatación del ventrículo, ya no solo hay dilatación de la aurícula, hay dilatación de ambas cavidades. Entonces, ¿cómo se representa en el electrocardiograma la hipertrofia ventricular? Las ondas QRS, bueno, el complejo QRS está muy elevado, está picudo. Exactamente. Y va a estar picudo en qué derivaciones? B5, B6. B5, B6, exactamente. Listo. Entonces ustedes lo que van a encontrar es una hipertrofia netamente del lado izquierdo. Van a encontrar un índice de Sokolov mayor a 35, si no estoy mal. Y eso les va a decir, está hipertrofiado, la aurícula también se puede encontrar hipertrofiada. En este también el examen gold estándar para evaluar es el ecocardiograma, les va a permitir evaluar el grado de esa insuficiencia. Y en este caso, en la placa de tórax, sí van a encontrar dilatación del ventrículo izquierdo. Así ya pues de aquí ya literalmente se comporta como una falla cardíaca del lado izquierdo. ¿Listo? Bueno, entonces si ustedes se acuerdan ya de la izquierda, pasemos ahora sí al lado derecho, es decir, a la tricuspidia y a la pulmonar. ¿Se acuerdan más o menos cuáles eran los signos y síntomas que representaban a la falla cardíaca del lado derecho? Patomegalia aguda, regurgitación yugular, edema de miembros inferiores, asitis, caquexia, también. Bueno, entonces, la estenosis tricuspidea es el impedimento del paso desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, justo durante la diástole ventricular. Por ende, si ustedes encuentran un soplo diastólico de predominancia en el foco tricuspideo, va a ser una estenosis de la tricuspidea. ¿Listo? Las etiologías básicamente las mismas: fiebre reumática, patologías reumáticas, endocarditis, etc. Y esto, al igual que si ustedes se acuerdan en la mitral, no va a ser dilatación ni hipertrofia del ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho no se está sobrecargando. La que se sobrecarga es la aurícula derecha. Y si ustedes se acuerdan también fisiológicamente, en la aurícula derecha, ¿qué se encuentra de importante? El nodo sinusal, exactamente. Aquí en estos pacientes es todavía más riesgoso la presencia de las arritmias, y es mucho más frecuente. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Manifestaciones clínicas, desde la astenia adinamia, precisamente porque el intercambio gaseoso se está disminuyendo entre la sangre, edema de miembros inferiores, lo que ustedes dijeron, la asitis, la ingurgitación yugular, la caquexia, la hepatomegalia, la esplenomegalia, que ustedes ya lo recuerdan esto de la clase. Bueno, lo que habíamos hablado al examen físico, ustedes pueden encontrar un pulso venoso aumentado, sobre todo en el pulso yugular, precisamente porque se está ingurgitando. Acuérdense, ¿a los cuántos grados es positivo? 45 grados en ingurgitación yugular, exactamente. Me confundí en una cosa. La estenosis tricuspidea se da en diástole, ¿no?
tricuspidio y diastólico. El foco en el cual ustedes van a escucharlo va a ser en el quinto espacio intercostal, en la línea paraesternal del lado izquierdo. ¿Listo? En este, si ustedes se acuerdan de la mitral, de la estenosis mitral, literalmente el soplo es igual, pero ustedes lo van a escuchar predominantemente en el foco tricuspidio. ¿Listo? Que también presenta el típico soplo, que es como un rolido acompañado de un chasquido de apertura. Y el chasquido de apertura, si ustedes se acuerdan, ¿por qué dije que se presentaba? Por la fuerza que tiene que vencer la aurícula para vencer una válvula estenosada para pasar la sangre hacia el ventrículo. ¿Listo? Esa es la naturaleza. Por ende, este también va a ser un soplo diastólico. Escúchenlo. Ese tum del final es la sístole. No se vayan a confundir. Esa es la sístole. Si miran aquí, está la sístole. Tum, 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 tum. Esos dos tum son el inicio del R2 acompañado de un chasquido o un R3. Acuérdense, lo que les digo, lo importante es que ustedes aprendan a diferenciar sistólico y diastólico. Ya después con el tiempo ustedes van a ir aprendiendo, eso está al inicio, eso está al final. No, pues eso depende del paciente que encuentren. Ustedes saben que en la práctica yo ahí sí no me puedo meter ahí. Esa es completa del doctor Andrés y del doctor Tejada. Escribí después de que estamos en el paciente. Pues si ustedes escuchan un soplo, yo creo que ellos tampoco les van a Escríbele, decir eso, empezamos en pero el traten de hacer nada más la aproximación. Pero lo importante es que, como les digo, y el doctor Melo creo que también les diría lo mismo, lo importante es que ustedes aprendan a detectar sistólico y diastólico. ¿Ya? Sí, porque con eso ustedes van a decir, si es diastólico y está en tal foco, es por esto, por esto. Esa es la importancia de saberlo. Verán, tranquilícense, al final les hago sin ver diapositivas, los hago escuchar solos. Y ustedes me van a decir si es diastólico o sistólico. ¿Listo? Solo con eso yo quedo feliz. ¿Listo? Insuficiencia tricuspidia, entonces, ahora sí. La insuficiencia tricuspidia va a ser la incapacidad de el cierre de la válvula tricuspida durante la sístole ventricular derecha. Por ende también va a existir un flujo de características. Ana. ¿No? Como tal, lo que va a presentarse es un flujo retrógrado hacia la aurícula derecha y entonces por ende a la circulación sistémica, precisamente porque esa válvula es incapaz de cerrarse durante la sístole ventricular. Entonces este va a tener ¿qué características? Un soplo sistólico. ¿Listo? Se va a comportar como una falla cardíaca del lado derecho precisamente porque la sangre hace flujo retrógrado hacia la circulación sistémica y por ende se va a traducir en síntomas lo que ustedes ya conocen: hepatomegalia, citis, infiltración yugular, edema de miembros inferiores. Clínicamente ustedes lo van a encontrar así. Esplenomegalia se puede ver, ¿no? Sí. Esplenomegalia. Entonces, en la insuficiencia tricuspidia, ¿ustedes en qué foco lo van a encontrar también? En el foco tricuspidio, quinto espacio intercostal, línea paraesternal del lado izquierdo. Y este va a ser más que todo un soplo de característica holosistólica. Cuando ya es una insuficiencia casi total, van a darse cuenta que el R1 se puede encontrar completamente comprometido, que ustedes literalmente a veces ni lo alcanzan a percibir. Se escucha como un tum, 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 así, literalmente. ¿Listo? Entonces, aquí va la naturaleza de eso. ¿Soplo sistólico o diastólico? Sistólico. Sistólico, está clarito, sistólico. ¿Listo? Bueno, como vieron ya el electrocardiograma, entonces
¿qué se encuentra? Ya hablamos. Este es del lado derecho, clínicamente del lado derecho, en este caso. Bueno, En este tipo de la tricuspidia, ¿hay o no hay hipertrofia ventricular derecha? sí. Ah, no hay hipertrofia No ventricular hay derecha. hipertrofia ventricular derecha. Entonces, ¿ustedes van a encontrar QRS elevados o no? No, No van a encontrar. Pero, si ustedes se dan cuenta, las P's Ondas sí se pepículas. pueden encontrar. Exactamente. Y si ustedes se dan cuenta, aquí está la principal diferencia entre una hipertrofia del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Cuál era la del lado izquierdo? La P mitral, que era o la P mellada, en forma de una M. En este caso, la onda P, ustedes lo van a encontrar, es una pepícula. Y eso es un signo clarito de hipertrofia de la aurícula del lado derecho. Y asociado a una arritmia que puede encontrarse, literalmente. ¿Listo? Y en radiología ustedes lo que van a encontrar es, miren que la cavidad del lado del ventrículo derecho no se encuentra dilatada. La que se encuentra dilatada completamente es la aurícula derecha. ¿Listo? Pasa lo mismo que lo que hablamos en la mitral y en la aórtica, solo que del lado derecho. ¿Listo? Y ya, casi vamos a final. Estenosis pulmonar. Entonces, la estenosis pulmonar se debe a una incapacidad de apertura o estrechez de la válvula pulmonar durante la sístole del ventrículo derecho. En este caso puede asociarse a patologías como miocarditis, lo mismo que hablamos de las etiologías. Pero en este caso sí hay hipertrofia del lado derecho, precisamente porque la sangre, como no puede eyectarse completamente a la circulación pulmonar, el ventrículo derecho se va a traducir como hipertrofia. En estos casos de la estenosis pulmonar sí vamos a encontrar hipertrofia, de PMI desplazado y un QRS elevado. ¿Listo? Este se puede asociar a otros síntomas como son las palpitaciones, el dolor precordial, pero no se vayan a dejar confundir. Dolor precordial no es lo mismo que angina. ¿Se acuerdan que en la estenosis aórtica hablamos de angina? Pero la causa es anatómica, porque se comprometen las arterias coronarias. En este caso, la sensación de palpitaciones y dolor precordial se producen porque el flujo sanguíneo que está yendo a la circulación pulmonar es insuficiente y el intercambio gaseoso no se está ejecutando de manera adecuada, por así decirlo. ¿Listo? Entonces empieza a disminuirse el flujo sanguíneo que va de sangre oxigenada y por ende eso se va a traducir como debilidad total. Astenia, dinamia, paciente cianótico, frío y encharcado. O sea, edema de miembros inferiores, ascitis, hepatomegalia, todo lo que ustedes ya hablaron. ¿Listo? En este caso, al hacer ustedes maniobra de Dressler, sí van a encontrar una cavidad del lado derecho hipertrofiada. ¿Listo? Asociado pues a lo que ustedes mismos dijeron. Disnea, pero no es disnea ortopnea, sino disnea de pequeños esfuerzos o de grandes esfuerzos, ingurgitación yugular y cianosis. Soplo predominantemente va a ser en el foco pulmonar. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal del lado izquierdo. ¿Listo? Entonces, este va a ser un soplo de características crescente decreciente, tal cual como se comportaba el de la aórtica. ¿Sí se acuerdan? Que era un soplo en diamante. Exactamente. Listo. Sino que de ese no encontré audios. Ese soplo sí se nos quedó bien. Hasta ahorita no he encontrado audios de este. Pero bueno, ustedes si recuerdan el aórtico, ahí literalmente es por eso. Es un soplo crescente decreciente y es un soplo netamente sistólico. ¿Listo? Y finalmente, en la insuficiencia pulmonar, ustedes lo que van a encontrar es como tal una incompetencia del cierre de las válvulas pulmonares a la hora de la diástole del ventrículo derecho. Aquí no se vayan a confundir en una cosa. ¿Se acuerdan que yo les dije al inicio de la clase que la etiología de mayor causa para los soplos son las enfermedades reumáticas? En este caso, en la insuficiencia pulmonar, la principal etiología, y se las aviso de una vez, eso va a ser pregunta de examen, no es enfermedad reumática, sino es la dilatación idiopática de la arteria pulmonar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la principal causa de la insuficiencia pulmonar? Que ese ventrículo se dilate por una dilatación idiopática de esa arteria. En otras palabras, ¿qué quiere decir? La arteria puede estar, la pulmonar,
puede estar crecida, puede estar en forma de aneurisma. O en el caso de una falla cardíaca del lado derecho, por así decirlo, imagínense la cavidad cardíaca derecha. Al dilatarse, esta también jala consigo a los músculos papilares y a las cuerdas tendinosas. Si ustedes se dan cuenta, el agujero se va haciendo más y más grande, hasta que llega un punto en el que las válvulas no van a ser capaces de cerrarse. O sea, las válvulas funcionan bien, pero hacen esto. Tienen diferencia que cuando el corazón no estaba hipertrofiado, se cerraban normalmente. ¿Listo? Una serie, digamos, no tanto funcional, sino ya como la alteración Es anatómica de estructural del corazón, exactamente, precisamente por eso. Y la clínica se van a comportar de la misma manera. Entonces, si hay un flujo retrógrado hacia el ventrículo derecho y hacia la circulación sistémica, clínicamente, ¿qué van a encontrar? ¿Qué van a encontrar? Edema, acuérdense. Edema, ingurgitación yugular. Eso, ya. Falla cardíaca del lado derecho. Por eso les dije, el cuadrito 1 es el resumen de toda la clase. Ese cuadro les resume todo. ¿Qué van a encontrar? En el foco pulmonar, en un espacio intercostal, línea paraesternal del lado izquierdo, un soplo que puede ser de características proto o pandiastólicas. Y es un soplo de características decrecientes, inicia intenso y luego cae. Puede estar acompañado de un tercer ruido, lógicamente, porque en este caso sí hay una dilatación. Y en el electrocardiograma, ¿qué creen que van a encontrar? Ondas QRST elevadas. En B1 B1 y B2. Elevadas, precisamente aquí. B1 y B2. En B1 y B2, a diferencia de las otras que eran en B5 y B6. ¿Listo? Y con eso finalizamos los cardíacos. ¿Listo? ¿Más o menos claros si quedaron con los soplos? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre los soplos? No. ¿No? Bueno, pues ahora sí entraremos en